Muy bien, vamos a estar, ¿cierto?, hablando acerca de la fiesta de Hanukkah. ¿Qué significa? ¿Dónde nosotros encontramos primeramente? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar primeramente nosotros? Viene la pregunta, ¿dónde está la fiesta de Hanukkah en la Biblia? ¿O vemos una sombra de ella? Bueno, la fiesta de Hanukkah en la Biblia sale descrita como la fiesta de la dedicación en los evangelios. Cuando usted lee en los evangelios la fiesta de la dedicación, sepa usted que se está refiriendo a la fiesta de Hanukkah, a la fiesta de las luces, ¿cierto? A la fiesta de la dedicación. Y para entender todo ello, nosotros necesariamente tenemos que ir, ¿cierto?, a la base, a la raíz, que es las raíces hebreas, ¿cierto?, donde está ahí. Y usted me dirá, ¿qué conexión tiene la fiesta de Hanukkah con Yeshua de Nazaret, con el Mesías? Pues tiene mucha conexión. Y vamos a estar viendo y desglosando todas estas cosas. Vamos a estar viendo y desglosando todas estas cosas. Para que sus ojos sean abiertos, sean develados sus ojos, ¿cierto? Y pueda usted recibir ese conocimiento, pueda usted recibir esa rica savia que corre por nuestro pueblo Israel. La fiesta de Hanukkah es la fiesta de la dedicación, la fiesta de las luces, y Hanukkah significa dedicación, y viene de la raíz de la palabra del nombre Hanok, de la raíz Hanok, ¿cierto?, que significa dedicado también. Vemos también de alguna manera cómo se hace énfasis, ¿cierto?, en esta raíz Hanok, ¿cierto?, que de ahí viene la raíz Hanukkah y Hanok, ¿cierto?, que significa dedicado. Entonces, de ahí viene la palabra, la raíz, la fiesta de la dedicación, la fiesta de la dedicación. Entonces, vamos a estar hablando un poquito del contexto histórico, sí, del contexto histórico, para que nosotros poder entender el marco conceptual o el contexto histórico para poder entender todo esto, ya que con una mentalidad o con una perspectiva occidental no podemos entender, no se pueden entender las escrituras desde una perspectiva occidental. Usted, no importa cuántos teólogos escuche, cuántos maestros de la escritura usted escuche, si usted no estudia las escrituras de acuerdo a la perspectiva hebrea, usted no le va a hallar asunto. Usted no va a poder entender el contexto histórico, el trasfondo espiritual, el contexto cultural, no le va a hallar, no le va a encajar o no le va a hacer eco en sí, si usted no lo examina, no lo estudia desde una mentalidad, desde una perspectiva hebrea. Usted tiene que entender que la Biblia es un documento, no es un documento chileno, no es un documento colombiano, no es un documento latinoamericano, es un documento hebreo. La Biblia que muchos tienen, ¿cierto?, en la cual se divide como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es un documento hebreo. ¿Qué le quiero transmitir con esto? Que si nosotros no vamos a las raíces, ¿cierto?, de dónde todo esto se originó, entonces no vamos a poder entender. Por eso estamos, ¿cierto?, poniendo y trazando los fundamentos, sí, los fundamentos y el contexto, el marco conceptual o el contexto histórico y cultural para poder desde allí hablar, para poder de allí enseñar y estar hablando de todas estas cosas.
La fiesta de Hanukkah es la fiesta de la dedicación en la cual Yeshua de Nazaret también se encontraba. Y esta fiesta tiene su origen en el año 164 antes del nacimiento del Mesías. Sí, en el año 164 antes del nacimiento del Mesías, ya que data la historia de Alejandro Magno, ¿cierto? El gran conquistador greco-romano, ¿cierto? El gran Alejandro Magno tenía su imperio, y cuando llegó la hora de partir como todo mortal, como todo ser humano, llamó a sus 4 generales y dividió, ¿cierto? Todo su imperio, todo su reino, lo dividió dentro de los 4 generales. Y dentro de esos 4 generales, ¿cierto? Había un general llamado Epífanes, ¿cierto? Que era el general que en aquel entonces sitió y puso sus ojos contra el país, contra Israel, contra todo ese lugar. Y fue como vamos a ir también a hacer el lazo con la parte profética, con lo que Daniel en sus escritos, el profeta Daniel había dicho acerca de la abominación desoladora, que en un futuro no muy lejano se manifestaría esa abominación desoladora, que tuvo su primera parte, la primera capa de cumplimiento, la tuvo en el año 164 antes del nacimiento del Mesías Yeshua de Nazaret. Sí, antes del nacimiento del Mesías de Yeshua de Nazaret, donde Etíopo Epífanes, ¿cierto? Sitia y pone su mirada contra Jerusalén. Sí, contra Jerusalén, invade Jerusalén, saca las cosas sagradas del templo de Jerusalén, ¿cierto? Y entonces el lugar saca todo eso y pone una estatua del dios pagano Zeus, del dios griego Zeus, y lo consagra y lo dedica sacrificando un cerdo en el templo de Jerusalén. Entonces este hombre, ¿qué fue? Este hombre perverso, este hombre malvado, ¿qué fue lo que hizo? Este hombre en el año 164 antes del Mesías Yeshua, este hombre prohibió todo culto al Dios de Israel, prohibió todo culto al Dios de Israel, prohibió drásticamente y rigurosamente toda celebración y toda festividad asociada al Dios de Israel, y todo prohibió también que se enseñase y que se hablare y que se hablara públicamente y aún en secreto sobre la Torá, que son las instrucciones del Todopoderoso, las instrucciones y los mandamientos y sus preceptos, que todo aquel que guardara la Torá, que guardara los preceptos escritos en la Torá. Recuerde que Torá significa dar al blanco, instrucción, enseñanza, eso significa Torá. Entonces este hombre a la gente o a los hombres, ¿cierto?, prohibió la circuncisión, prohibió que se practicara la circuncisión como que era la señal de que entraban en la alianza del pacto como pueblo de Dios con el Creador. La circuncisión prohíbe también el Shabbat,
lo prohíbe el día de descanso, prohíbe todas las fiestas solemnes descritas en la Torá, prohíbe también toda proclamación, toda divulgación de las enseñanzas e instrucciones, ya que él mismo se hacía pasar por Dios, sí. Etíope Epífanes se hacía pasar por Dios y prohibió todo culto. Y por eso una de las sombras, de las capas de la profecía de Daniel tuvo cumplimiento en el año 164, cuando este general, este rey malvado, ¿cierto?, hizo grandes estragos en el pueblo de Dios, como lo hizo en el templo de Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Sacrificó un cerdo, cosa que era algo que estaba prohibido porque es considerado dentro de las instrucciones del Creador como un animal inmundo, como un animal impuro, y lo sacrificaron en el altar. Y también pusieron una estatua del dios pagano Zeus. Esto era lo que se estaba desarrollando, todo esto era lo que estaba ocurriendo en aquel tiempo. Y hasta que un grupo, una familia de sacerdotes allá en Jerusalén, cierto, un sacerdote que tenía 4 hijos, me parece mucho, entran en una especie de un celo por las instrucciones de Dios y por las palabras de Dios. Y este sacerdote llamado Matatías, ¿cierto? Este sacerdote dice y clama al Dios de Israel: para estos días he nacido para ver cómo mi pueblo y cómo todo lo que es en relación al Dios de Israel sea destruido y sea puesto en limitación. Y es así como sus hijos, ¿cierto?, de alguna manera los alentó para que ellos siguieran y no tuvieran temor del ejército griego, no tuvieran temor de las prohibiciones, sino que ellos se aferraran a las palabras de Dios, a las palabras de Dios, y que no tuvieran miedo de esta gente perversa, de esta gente malvada. Y es así como Judas Macabeo, ¿cierto?, lidera, ¿cierto?, un levantamiento contra este imperio griego y proclama que todo aquel que quiera estar de parte del Dios de Israel y quiera ser fiel a los mandamientos y los preceptos del Dios de Israel, entonces que se le uniera. Y es así como mucha gente empieza a unirse, ya los que estaban quedándose empiezan a unirse, y empiezan este levantamiento, y empiezan ¿cierto?, a luchar por lo que ellos habían heredado, por las instrucciones de Dios, por sus rituales, por sus festividades, y a consagrar sus días. Y es así como empieza y claman al Dios de Israel, y de alguna manera milagrosa Dios les empieza a dar respaldo. Y ellos, antes de ir a la guerra, ellos oraban y clamaban y decían: así como el Dios de Israel entregó a ese pueblo pagano, a ese pueblo que quería hacer estragos del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, concédenos, Dios de Israel, ellos clamaban, y danos la victoria sobre esta gente. Y es así como Dios empieza a respaldar esta obra, empieza a respaldar todo esto lo que estaban ocurriendo, y mucha gente empieza a recobrar la fe,
empieza, porque vamos a hablar un poquito más atrás, que mucha gente había renunciado a la fe, al Dios de Israel, a guardar sus preceptos, ya no practicaban la circuncisión, ya no guardaban Shabbat, ya no guardaban las festividades, sino que se helenizaron, porque era la práctica del imperio griego helenizar, traer su cultura, traer su religión y borrar completamente aquella gente que estaba bajo subyugación. Y fue así como Dios les empieza a dar victoria y empiezan, ¿cierto? Hasta que se retoma y se dedica, ¿cierto? Se rededica, ¿cierto? Nuevamente el templo, y por un proceso de 7 días, y al octavo, ¿cierto? Hicieron la dedicación, porque 7 días era el proceso, ¿cierto?, de purificación, de limpieza ritual que había que hacer, de acuerdo como había ocurrido en el tiempo de Moisés, en el tiempo del rey Salomón, cuando él también dedicó el segundo templo. 7 días, ¿cierto? Y el octavo día, ¿cierto?, se hacía gran fiesta. Durante esos 7 días se rendían sacrificios, era un tiempo de limpieza, de purificación, etcétera, etcétera. Y es así como dedican el templo, y es así como en los evangelios está descrita la fiesta de la dedicación, y es la fiesta de Hanukkah. Y Hanukkah quiere decir dedicación. Entonces nosotros vemos, ¿cierto?, en lo que ocurrió en el año 164 antes del nacimiento del Mesías Yeshua de Nazaret, como literalmente se cumplió una de las capas, ¿cierto?, como sombra profética, como una sombra profética del tiempo apocalíptico, del tiempo del fin, tiempo que nosotros estamos por presenciar, estamos a la vuelta de la esquina, donde vamos a presenciar estos tiempos apocalípticos. Sí, lo que está escrito en el Apocalipsis se va a volver a ocurrir, porque una de las cosas que sale en la profecía de Daniel dice que sobre la abominación desoladora, dice que cuya herida mortal fue sanada. Y nosotros vemos que toda esta influencia de erradicar las instrucciones del Todopoderoso, de erradicar la Torá, de erradicar las festividades, de observar los mandamientos y los preceptos, viene desde Roma, prevaleció desde Roma, desde el año 300, ¿cierto?, donde Constantino proclama solemnemente, ¿cierto?, que toda persona en el imperio romano, Constantino, ¿cierto?, en el imperio romano, la religión ya no iba a ser el culto que el pueblo hebreo rendía al Dios de Israel, o el pueblo judío rendía al Dios de Israel. Y es así como ocurrió en el tiempo antiguo, ¿cierto? Se empezó a prohibir la circuncisión, se prohíbe las celebridades al Dios de Israel, las festividades, las fiestas solemnes, porque no son las fiestas de Israel, sino que son las fiestas de Jehová, la fiesta de Yuhet Badhei, la fiesta del Dios de Israel, y estas que están descritas en el libro de Levítico, capítulo 23. Entonces, esa herida mortal, de alguna manera, si nosotros podemos hacer la conexión, fue también sobreviviendo, porque hasta el día de hoy esa influencia pagana, esa influencia gentil, hasta este día en las religiones es muy fuerte, y en la mente de la gente, a la gente es muy difícil sacarse o desromanizarse, por decirlo de alguna manera, desromanizarse. Por eso dice en el libro de Apocalipsis: huid, pueblo mío, huid, sacúdanse, huyan de Babilonia, sacúdanse, sacudan sus pies. Y a lo que está haciendo alusión es a la influencia babilónica, a esa influencia pagana que ha sobrevivido durante los años y que toma fuerza en el año 300
¿cierto? En el siglo III después del Mesías Yeshua de Nazaret, toma fuerza, ¿cierto? Y de alguna manera, ¿cierto? También en ese tiempo empieza a prohibirse todo lo que es la circuncisión, el Shabbat, la Torah. Es más, un sacerdote católico sale con un disparate y dice y proclama una teología y dice que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, es un Dios vengador, es un Dios sin misericordia, pero que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios misericordioso. Y él fue el que postuló que al Tanaj, a la Biblia hebrea, que está compuesta, ¿cierto?, por los 5 primeros libros de la Torá, que son Génesis, Bereshit, Éxodo, Shemot, Levítico, Vayikra, Bamidbar, Números y Deuteronomio, que es Devarim, ¿cierto?, más los escritos, ¿cierto?, los escritos históricos y los de los profetas y los salmos, ¿cierto? Ese compendio se le llama el Tanaj o la Biblia hebrea. El Tanaj, la Biblia hebrea, y él dice que el Dios del Tanaj, de la Biblia hebrea, es un Dios malo, un Dios castigador. Eso fue lo que él propuso y fue expulsado por hereje, porque él fue el que, ¿por qué nosotros tenemos esa noción del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? Es porque Marción, un sacerdote católico, postuló eso y hasta el día de hoy prevalece eso. Entonces, esa herida mortal de la que habla el profeta Daniel dice que fue sanada. De alguna manera esa influencia pagana hasta estos días, ¿cierto?, está muy fuerte y muy latente. Por eso dice en el libro de Apocalipsis: he aquí la paciencia de los santos, porque Hanukkah es la sombra, Hanukkah es la sombra del tiempo en que el anti-Mashiach, el anticristo, el anti-Mashiach va a empezar. Y Yeshua de Nazaret también habla tocante de lo mismo. Recordemos que Daniel es muchos años antecesor al Mesías Yeshua de Nazaret, pero que en el año 164 ya había tenido una primera capa del cumplimiento, pero Yeshua de Nazaret lo vuelve a citar y lo vuelve a decir y le dice: mirad que nadie los engañe, porque no vendrá el Mesías en su retorno, no vendrá sin que antes se manifieste la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. El que lea entienda. Inicuo, como dice Pablo, como dice Rabbi Shaul en sus escritos en el libro de Tesalonicenses, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Hasatán. Y dice: con señales y prodigios mentirosos. Dice que se sentará en el templo de Jerusalén, en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, y prohibirá el culto, prohibirá, ¿cierto?, todo lo relacionado con el Dios de Israel. Y hoy en día vemos, ¿cierto?, como esta influencia pagana, esta influencia ha venido arrastrando, y que aún así las religiones, por eso el Mesías Yeshua de Nazaret marca la diferencia entre las religiones y las tradiciones de hombre. Y él dice: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue ya no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Y eso lo dijo el Mesías en la fiesta de la dedicación. Él lo dijo en la fiesta de Hanukkah. Él lo dice en el pórtico de Salomón, que es la parte exterior del Beit Hamikdash, del templo de Jerusalén, ¿cierto? Del templo donde estaba, ¿cierto? La parte exterior del pórtico de Salomón era la parte exterior, y esa era una especie de plaza abierta, grande, un lugar amplio donde se reunían los maestros y enseñaban la Torá. Y el Mesías Yeshua de Nazaret, en medio de la Torá, en medio de la fiesta de la dedicación, él habla y enseña, ¿cierto?, en las enseñanzas
que el Creador instruyó a Moshe, a su pueblo, ¿cierto? Y empieza, y en el libro de Juan, capítulo 10, él estando en la fiesta de Hanukkah, él dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor la vida da por sus ovejas, nadie me las quita, yo mismo soy el que pongo mi vida. Y dice la Escritura, y dice que él es el buen pastor. Él es el buen pastor, y él dice: yo soy la luz del mundo. En medio de la fiesta de Hanukkah, en medio de la fiesta de la dedicación, en medio, ¿cierto?, de todo esto, ¿cierto?, él empieza a enseñar, y él dice: yo soy la luz de este mundo. Y en medio, en ese Shabbat, que cayó en ese Shabbat, ¿cierto?, de la fiesta de Hanukkah, sana a un ciego de nacimiento, y lo sana y le devuelve la vista a nivel corporal, y le da la vista a nivel espiritual. Y el Mesías dice: yo soy la luz de este mundo, y el que me sigue ya no andará más en tiniebla, sino que verá la luz de la vida. Y es el Mesías donde él enseña cómo nosotros podemos ser luz, cómo podemos ser la luz de este mundo. Él dijo que era la luz de este mundo, y él dice, comienza a decir, y dice: cualquiera, y él enseña y dice: cualquiera que quebrante algunos de estos mandamientos, dice, y así los enseño a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, y así los enseño a los hombres, grande será llamado en el reino de los cielos. Ustedes son la luz de este mundo. Él dijo que cualquiera que pusiera por obra los mandamientos, las instrucciones descritas en la Torá, descritas en las instrucciones, los preceptos y los mandamientos, y así los enseñara a los hombres, dice que grande sería llamado en el reino de los cielos. Porque si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, que ellos conocían la Torá, pero a ellos tenían unido un montón de regulaciones, un montón de tradiciones de hombre. Cuando Yeshua confronta y él dice que él y su Padre uno solo somos, ellos no lo entienden. Ellos no entienden que él es el buen pastor, el enviado para, ¿cierto?, para hablarle a aquellas ovejas. Porque dice la Escritura, dice que él vio en Israel, y él vio, dice, como aquellas ovejas estaban dispersas, como un rebaño que no tenía un pastor. Y él es el buen pastor, y él comienza a decir que su Padre, el Padre Jehová, Yuhet Badhei, mayores que todos, y nadie las arrebata de su mano. Nadie las arrebata de su mano, porque su Padre que se las dio es mayor que todos. Todo aquel que oye las instrucciones de Dios y abraza los preceptos de Dios, es oveja del redil del cual Yeshua de Nazaret está llamado, ¿cierto?, como el Mesías, a ser el obispo y el pastor de los pastores. Que él un día llamará a los líderes religiosos, él llamará a los líderes y les preguntará: ¿acaso se empeñaron en enseñar los mandamientos de Dios, en enseñar las instrucciones de Dios, los preceptos, y a ponerlos por obra? Y les preguntará si ellos enseñaron con ciencia, si ellos enseñaron como dice en el libro de Ezequiel. Como lo dice en el libro de Ezequiel, dice que él está en contra de aquellos líderes, ¿cierto?, que no enseñan los mandamientos de Dios, sino que enseñan las tradiciones de los hombres, enseñan las regulaciones de las organizaciones, de todo eso, pero no enseñan los mandamientos de Dios. Hoy en este live no estoy hablando para gente religiosa, estoy hablando para gente que es oveja del redil del Creador, parte del pueblo del Creador. Dijo el Mesías: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco, dijo el Mesías. Y dice que se enfurecieron
los líderes religiosos de aquel tiempo, porque ellos no estaban haciendo la función de ser guías. Y ellos decían, por buena obra no te apedreamos. Por buena obra no te apedreamos. Y Yeshua les contesta, buenas obras les he mostrado de parte de mi Padre, por lo cual me queréis apedrear. Y los líderes religiosos le dicen, por buena obra no te apedreamos. Y le decían a la gente, ¿por qué lo oyen? Está fuera de sí, demonio tiene. Eso es lo que decían, porque Yeshua de Nazaret marca la diferencia entre la religión y las tradiciones de los hombres. Yo en este live, yo no estoy enseñando ni religión, ni estoy enseñando tradiciones de los hombres. Yo estoy enseñando las palabras, las enseñanzas que el Mesías, Yeshua de Nazaret, dijo, donde él dijo que él era el buen pastor y que la vida daba por sus ovejas y que nadie las quitaba de sus manos, porque su Padre, Jehová, nuestro Padre Celestial, es mayor que todos y nadie las arrebata de su mano. A eso es lo que yo estoy hablando, a la gente, y el llamado es a arrepentirse, a convertirse. Arrepentíos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, vuélvanse al Dios de Israel, vuélvanse a su palabra, vuélvanse a sus instrucciones, vuélvanse a sus enseñanzas, porque arrepentirse no tiene que ver con un acto de llorar o quebrantarse si uno sigue haciendo lo mismo. No, tiene que ser un arrepentimiento genuino, porque arrepentimiento dentro del concepto hebreo tiene que ver con volverse al Dios de Israel. Como dijo el profeta Yirmiyahu, el profeta Jeremías dijo, párense los caminos y pregunten cuál es el buen camino, pregunten por la senda antigua. ¿Cuál es la senda antigua? Son la Torá, son las enseñanzas del Eterno, son las enseñanzas del Creador, Yud Het Vav Hei, las cuales Él dejó estipuladas, las cuales, cierto, enseñó Moisés, enseñaron los profetas, enseñó el maestro, el Mesías, Yeshua de Nazaret, y enseñaban los apóstoles, sus apóstoles enseñaban las enseñanzas del maestro, las enseñanzas de la Torá, sus instrucciones. Eso es lo que ellos enseñaban. Ellos no enseñaban religión, ellos no enseñaban lo que la organización tal decía o la que la otra religión decía. No, hay una palabra, hay instrucciones, hay preceptos a los cuales nosotros hacemos bien. Escoge, oh Israel, la vida si obedecieres y escogieres de obedecer los mandamientos y estatutos de Jehová tu Elohim, de Jehová tu Dios. Él te bendecirá, Él te abrirá el buen tesoro de los cielos. Bendito serás en el campo, bendito en la ciudad, bendito es tu familia, bendita tus posesiones, bendita tu tabla de amasar, bendito en todo lo que tú pongas mano. Vas a ser bendecido de parte del Creador. Y dice, escoge, oh Israel. Dice, si tú no escogieres estas cosas, dice, de cierto te digo que te alcanzarán estas cosas. Tus enemigos vendrán por un camino y por 7 caminos vas a tener que salir huyendo. Jehová tu Elohim te entregará a tus enemigos. Serás quebrantado. Por eso es importante el Mesías en esta fiesta de Hanukkah, en esta fiesta de Hanukkah, ¿cierto? Él dice que Él es el buen pastor, a Él hay que escuchar, Él es el buen pastor. Yeshua de Nazaret es el buen pastor, no importa lo que la organización tanto te diga o lo que la otra organización tanto te diga. Lo importante es que nosotros atesoremos las enseñanzas, las instrucciones del Todopoderoso, porque esas son las que el Mesías dijo: mis palabras son espíritu y son vida eterna. Mis palabras son vida eterna. Las palabras, las instrucciones del Creador, la Torá dice que es vida eterna para todo aquel que la recibe y las pone por obra. Y Hanukkah es la sombra profética del tiempo en que el anticristo, el anti-Mashiach va a estar, donde como lo hizo
Epífanes, ¿cierto? Colgó a aquellas mujeres, colgó a aquellos niños que estaban circuncidados, aquellos que guardaban Shabbat, los mandó a matar, prohibió el culto del Shabbat, las festividades, mató a los sacerdotes que en aquel tiempo y se hizo pasar como Dios, se sentó en el templo de Jerusalén y dice que puso la estatua de Zeus y sacrificó un cerdo. Y por eso una de las capas de la profecía que Daniel hace es la abominación desoladora, y Yeshua lo vuelve a decir, dice que él no vendrá, el arrebatamiento no sucederá sin que antes se manifieste la abominación desoladora. Es el tiempo en que prepares tu corazón, dediques tu vida al Creador, te purifique, te limpies, ¿cierto? De toda esa influencia babilónica, de toda esa influencia del mundo, para que podamos ser esa luz, como dijo el Mesías, yo soy la luz de este mundo, y el que me sigue ya no estará en tiniebla, sino que verá la luz de la vida. Yo por eso en este momento no estoy hablando de religión, no estoy hablando de tradiciones de hombre, estoy hablando lo que el Maestro, lo que el Mesías enseñó en el pórtico de Salomón, en el templo, en la parte exterior, donde se reunía la gente a enseñar, y él le enseñaba a sus discípulos. Y él dijo, mi Padre y yo uno solo somos. En propósito, uno solo somos, porque él venía de parte, porque ese era el propósito, ese era el Mesías que los rabinos, que muchos líderes religiosos no esperaban en aquel tiempo. Y ellos le preguntaron, ¿hasta cuándo nos vas a turbar el alma? Si eres tú el Mesías, dínoslo ahora. Y el Mesías les dijo, yo les he dicho a ustedes que yo soy el Mesías, pero ustedes no me creen. Y dice que quisieron agarrar piedra y quisieron apedrearle. Y dice que dijeron, por buena obra no te apedreamos. Y él les dijo, ustedes no son de mis ovejas, porque si ustedes fueran de mis ovejas, creerían a Moisés y a sus escritos, a la Torá. Pero ustedes no creen a sus escritos y no tienen a mi Padre, porque vosotros sois de vuestro padre Hasatán. Así les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de él quieren hacer. Porque si fueren de vuestro padre, si fueren de mi Padre, ustedes harían lo que Él les dijo que hicieran. Por eso era la confrontación, donde Él confrontaba, ¿cierto? Porque ellos no estaban siendo los líderes, ¿cierto? Que Él había hablado a través del profeta Jeremías, donde Él dijo, les voy a dar pastores conforme a mi corazón. Sí, conforme que los van a apacentar con ciencia, con sabiduría. Hoy Dios te está entregando enseñanza, sabiduría, para que usted y yo la atesoremos en nuestro corazón y podamos hacer la diferencia entre la religión y las tradiciones de hombre. El Mesías Yeshua marca la diferencia entre la religión y las tradiciones de los hombres. Por eso abraza las enseñanzas, abraza su palabra, porque Él es la Torá viviente. Yeshua de Nazaret es la palabra, como Juan lo dijo. Juan en el capítulo 1 de los evangelios dice que desde el principio era la palabra. La palabra quiere decir la Torá. Y dice que en el mundo estaba y el mundo por Él había sido hecho. Y dice, y la palabra era Dios. Y dice que esta era la luz. Juan el Bautista vino para dar testimonio de esa luz. Y él fue como una luz, era como una antorcha que ardía. Él lo dijo, Juan, a la verdad, era una antorcha que ardía en el desierto y ustedes lo mataron. Y dice que él vino para dar testimonio de aquella luz. Y empezó a predicar, arrepentíos y convertíos y creed de las buenas nuevas, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, la era mesiánica, está a punto de tomar lugar. La era mesiánica está a punto de tomar lugar. Es por eso que nosotros debemos preparar nuestro corazón, preparar nuestra vida, purificarnos, limpiarnos, ¿cierto? De todo lo que al Creador no le sirve,
para que podamos entrar, ¿cierto?, en ese tiempo de la bendición. Por eso dice en el libro de Apocalipsis: he aquí la paciencia de los santos, he aquí la paciencia de los santos, de los que guardan los mandamientos de Dios y los que tienen el testimonio de Yeshua de Nazaret. Es importante tener el testimonio de que Yeshua de Nazaret es el Mesías y reconocerlo, pero también guardar los mandamientos para poder tener parte en el siglo venidero, en la era mesiánica, en la vida eterna. Porque así lo dijo el Mesías: porque si vuestra justicia no es mayor que la justicia de los fariseos, porque ellos conocían la Torá, pero estaban llenos de regulaciones, de tradiciones de hombres, le añadían y le quitaban mandamientos. Ellos se sentaban en la cátedra, en la silla de Moisés, ¿cierto? Y decretaban, ¿cierto?, veredictos al igual, a la misma altura de la Torá. Y eso es lo que los confrontaba y le decía que Yeshua de Nazaret, él era el buen pastor. Y él se los dijo: ¿acaso eres tú el Mesías? ¿Hasta cuándo nos turbará el alma? Ya les he dicho que yo soy el Mesías y ustedes no me creen. Si otro viniera en mi nombre, dice que a ese le creerían. Y dice la palabra de Dios que a muchos, por la dureza de su corazón y su corazón no arrepentido. ¿Qué significa no arrepentido? Que no se han vuelto al Creador, no se han vuelto a su palabra con todo su corazón. Dice que Dios les envía un espíritu de engaño para que crean a la mentira. Por eso, en medio de esta luz, en medio de esta fiesta de Hanukkah, yo quiero decirte: no siga la religión, sigue al Mesías Yeshua de Nazaret, sus enseñanzas, sus instrucciones, porque Él dijo que sus palabras son espíritu y son vida en el corazón que la recibe. Así que Hanukkah es la sombra profética a llenar nuestro corazón de fe, como dice el apóstol Santiago. Contendamos ardientemente por esa fe, por esa emuná, por esa fe que una vez fue dado a los santos. Que esa fe, que por poner por obra los mandamientos de Dios, te va a traer vida eterna por medio del Mesías Yeshua de Nazaret. Así como deseo de todo corazón, así como Él le devolvió la vista a aquel ciego que físicamente, corporalmente estaba incapacitado de ver, Él te pueda develar tus ojos, ¿cierto? Sacar ese velo y tú puedas ver la luz verdadera en el Mesías judío, Yeshua de Nazaret, el príncipe de paz. Porque antes estábamos sin ciudadanía, antes estábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo, pero ahora hemos sido injertados al buen olivo, como lo dice en el libro de Efesios. Ahora hemos sido, dice, injertados al buen olivo, y ya no somos extranjeros, ya no somos gentiles, ya no somos paganos, sino que ahora somos parte del pueblo de Israel, con ciudadanos, ¿cierto? Y miembros de la familia del Todopoderoso, y que la savia que corre por ese árbol natural, por el árbol natural, que es el pueblo de Dios, del pueblo de Israel, también corre por nosotros. Por eso hoy, en medio de esta fiesta histórica, de la fiesta de Hanukkah, hemos hablado del contexto histórico, hemos hablado de las profecías de las cuales Daniel había dicho, donde se cumplió una capa, donde el Mesías lo vuelve a mencionar, vuelve a citar a Daniel, las palabras del profeta Daniel, para que nos alertemos y nos preparemos para el tiempo del fin, porque no vendrá el Mesías, el arrebatamiento, el rapto no tendrá lugar sin que antes se manifieste la abominación desoladora y se siente en el templo haciéndose pasar como Dios, y como Dios iba a prohibir todo el culto, como fue en los tiempos de Antíoco a Epífanes en el año 164. Asimismo serán los tiempos donde todos aquellos que enseñaban las escrituras, las instrucciones de Dios, esos sacerdotes,
junto con los rollos de la Torá, de las enseñanzas, dice que fueron echados a la hoguera. Y desde ahí ellos tomaron la decisión de que no fuera pronunciado el nombre del Eterno, el nombre de Jehová, el Dios de Israel, sino que cada 7 años a un círculo muy cerrado se les diese a conocer el nombre. Y por eso hoy nosotros usamos como ese títulos como Adonai, que significa Señor, Hashem, el nombre, el santo nombre, y un montón de cosas, ¿cierto? Pero el nombre del Creador es Jehová, el Dios de Israel, el gran yo soy, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es el Dios de Creador del cielo y de la tierra. Así que es el tiempo de aferrar, que este tiempo sea un tiempo de que Él confirme con su Ruach y empiece a limpiar, con su Espíritu Santo empiece a limpiarnos de lo que no nos sirve. Limpiémonos de la influencia babilónica, del paganismo, y limpiémonos. Huyan, pueblo mío, de Babilonia, límpiense de su influencia, que, como dice en el libro de Daniel, que cuya herida mortal, haciendo alusión a la abominación desoladora, dice que vivió, se sobrepuso, y en el año 300, ¿cierto? Hasta la fecha todavía vemos, ¿cierto? Que tiene lugar, es como muchas cosas que se establecieron en los concilios, de que ya la Torá no está vigente, la teología de reemplazo, festividades que en fechas que no tienen nada que ver con las fiestas solemnes de Israel, de las fiestas de Jehová, como muchas cosas, ¿cierto? Como cambiar el Shabbat por el día domingo, todas esas cosas, esa influencia babilónica sobrevivió, y hasta nuestros días, en las religiones, en las organizaciones, se sigue enseñando. Quiero decirte, Yeshua de Nazaret marca la diferencia entre la religión y las tradiciones de hombres. Chag Sameach Hanukkah, feliz fiesta de Hanukkah, y que la luz del Eterno alumbre en nuestras vidas, y que Él nos saque de las tinieblas y nos traiga a la luz verdadera, al reino de su amado Hijo Yeshua de Nazaret, el Mesías, príncipe de paz. Amén. Quiero declarar una bendición para todos aquellos que han recibido estas palabras, que han estado ahí recibiendo, han sido impartidos. Yo quiero decirle y declarar una bendición para usted: que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Eterno te bendiga y te guarde y ponga en ti la paz. Llevarejeja Adonai Beishmereja, Yaer Adonai Panabeleja Bijuneja, Isa Adonai Panabeleja Beyasem Leja Shalom. En el nombre de Yeshua de Nazaret, el Mesías, príncipe de paz. Amén, amén y amén. Shalom, bendiciones, la luz del Eterno, del Creador, brilla. Días.